Amigos, bienvenidos a una edición más de este su programa, La Noticia Nacional. Y quiero darle las gracias, por supuesto, a todo el patronato afroandino para la cultura y el desarrollo del Perú, por apostar por programas con contenido cultural y sobre todo educativo. Tú que nos estás sintonizando, dale like y comparte nuestros programas. Estarás compartiendo cultura y educación. Saludar a todos nuestros amigos que se unen a nuestra señal todos los días, todas las noches, por supuesto, en las emisiones de nuestros programas. Gracias. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos y beneficiarnos con tu gentil respaldo al sintonizar y poder estar con nosotros en estos minutos de transmisión. Y hablando de cultura, de mucha cultura, por supuesto. Y está con nosotros nuestra primera invitada, es la licenciada Carol Ruiz Morales. Ella es experta en género. Ella es comunicadora social de la Asociación Calandria, esta reconocida institución en el marco de la importante fecha del Día Internacional de la Mujer. Hace hincapié en el grave problema que han afrontado miles de mujeres esta etapa de pandemia, por supuesto, que ha sido terrible para todos, con los temas de desigualdades, violencia patrimonial, psicológica, física y sexual, con amenazas constantes a las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas. Ante estos terribles hechos que se han acentuado en la época del confinamiento, que ha sido una época muy complicada y difícil, la Asociación Calandia propone reafirmar la defensa del derecho a la igualdad de género y llamar la atención, por supuesto, a la sociedad sobre la vulneración de los derechos de las mujeres en el acceso a los recursos y oportunidades en el ámbito nacional. La comunicadora social Carol Ruiz nos presenta dos importantes spots con las temáticas de acoso sexual callejero y la discriminación laboral para su adecuada difusión en nuestro canal, por supuesto el canal cultural del Perú que está siempre a disposición de estas importantes organizaciones que trabajan por el bienestar de la comunidad. Y, obvio, generar conciencia, que es lo que más queremos ante estos problemas que afectan a muchísimas mujeres, no solamente en el Perú, sino en todo el planeta. Pero vamos a dejar a Carol que nos cuente y nos platique. Gracias por estar con nosotros, Carol. Bienvenida a la noticia. Buenas noches, Sergio. Sí, efectivamente han habido grandes cifras que nos demuestran una vez más que estamos con problemas de desigualdad de género en nuestro país, con estas brechas tan enormes que más que acercarnos y articularnos como sociedad nos disipan, ¿no? Estas cifras de la desigualdad que se expresan en que, por ejemplo, en nuestro país los varones y las mujeres no podemos gozar de las mismas oportunidades, no podemos gozar de los mismos recursos y mucho menos de los mismos derechos. Y esas desigualdades se expresan en situaciones tan sencillas como el hecho de que hay más mujeres violentadas, casi el 97% de las denuncias presentadas al Ministerio de la Mujer son de situaciones y de casos que viven las mujeres en cualquier etapa de su vida. Y solo la diferencia es de varones. Desigualdades que se expresa en que, por ejemplo, frente a un sol que gana un varón en un empleo igual que las mujeres ganamos 0,72 céntimos. Ahí hay una desigualdad, porque si los dos ocupan el mismo cargo y trabajan en la misma empresa, deberían de ganar lo mismo. Desigualdades que se expresan en el uso del tiempo en las actividades domésticas. Somos las mujeres las que lamentablemente usamos más tiempo de nuestras vidas en las labores domésticas, es más o menos unas 48 horas a la semana, y en época de pandemia este número ha sido mayor frente a las 16 o 18 horas que ocupan los varones en las labores domésticas. En cualquier etapa de nuestras vidas, aquí no vamos a ver si es casado, que tiene 5 hijos, no, vamos a verlo en cualquier etapa de nuestras vidas, lo podemos comparar en la vida de los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Son las adolescentes mujeres las que dedican más tiempo a las labores del hogar. Lo podemos ver, por ejemplo, en cuántos gobernadores a nivel regional existen en nuestro país. Todos los gobernadores son varones y no hay ninguna mujer. Lo podemos ver también expresado en el Congreso de la República, donde las mujeres representamos casi el 24% de la totalidad de congresistas a nivel nacional. O lo podemos ver en el número de mujeres alcaldesas y regidoras que hay a nivel nacional, cuyo porcentaje es casi el 21% del promedio nacional. Entonces,
es bien importante que veamos estas desigualdades que están y que se expresan en todos los espacios de nuestra vida, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo económico, lo vemos también en la vida cotidiana y en casi todos los aspectos de la vida, ¿no? A ver, vamos a decir el vaso medio lleno o medio vacío. Tenemos a la presidenta del Congreso, mujer, presidente de la Junta Nacional de Justicia, mujer, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, presidencia del Consejo de Ministros, la segunda ministra de Defensa de la región, ¿no? Tú sabes que la primera ministra en la región fue Michelle Bachelet, ¿no? Chile. Tenemos a la segunda. ¿No crees que en lo cotidiano, sí, o sea, coincido plenamente en lo doméstico, voy a decir, no debería ser la palabra, en lo cotidiano, el maltrato sigue avasallante, sigue indoliente y las autoridades, por consiguiente, sin que se les mueva un músculo, ¿no? Sin que se les mueva un músculo. Se han hecho grandes avances, sí, es cierto, pero todo queda pues de manera corta y muy sucinta cuando no hay un eco, no hay una caja de resonancia. La sociedad no sirve como caja de resonancia por su situación particular, el tema económico, la necesidad, etcétera. Crecimiento de derechos a la mujer cuando la vida cotidiana es una triste realidad. Sí, ahí hay que trabajar en varios frentes, ¿no? Algo que tú mencionas que tiene que ver con cómo las mujeres toman decisiones en nuestro país. Efectivamente, hay 7 mujeres que están en cargos importantes y que están haciendo cosas bastante trascendentes para el país, ¿no? O sea, tenemos a una Mirta Vázquez presidiendo el Congreso, pero recordemos también que Mirta ha vivido muchas situaciones de acoso político que se traducen en situaciones de violencia. Y así podríamos mirar cada uno de los casos y cómo esas mujeres están ahí porque realmente han trabajado muchísimo desde hace muchísimo tiempo para lograr conducir algo, ¿no? Entonces yo creo que hay que valorar ese episodio en nuestra vida porque hay muchas mujeres asumiendo y tomando decisiones en nuestro país, pero también hay que tomar en cuenta cómo se está, qué es el otro lado, ¿no? Cómo se está operando en, por ejemplo, sea una norma, ¿no? Una ley, tenemos la política pública nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, ¿no? Tenemos la norma, tenemos su reglamento, tenemos adecuaciones que se han dado en el contexto de pandemia para garantizar la atención. Con las normas, muy bien. Del otro lado de la moneda, tenemos un sistema de justicia que permite a las víctimas de violencia acceder a esa justicia que tanto necesitamos. Ahí las cosas no están funcionando bien. Y no están funcionando bien porque faltan bastantes alfiles, ¿no? Soldados que mejoren ese sistema de justicia y que garanticen el acceso a la justicia de manera oportuna, inmediata e integral. Necesitamos jueces y fiscales que garanticen, por ejemplo, que se apliquen las medidas de restricción o las medidas de protección para las víctimas y sus familias. Necesitamos más casas, hogares, refugios temporales para las mujeres que no tienen dónde ir para poder salir de la violencia. Necesitamos que desde el Ministerio de la Mujer se promuevan más acciones para garantizar la autonomía económica de las mujeres y estas mujeres en situación de violencia puedan acceder a un empleo digno para criar, cuidar y solventar los gastos de sus hijos. Es decir, no vale solo la ley si es que no tenemos un sistema que respalde a las víctimas y a sus familias. No vale tener solo el reglamento, la ley o la política pública si tenemos todavía pendiente una campaña integral para la prevención de la violencia que permita que las mujeres se empoderen, pero que los hombres aprendan a no violentar. Entonces creo que hay la necesidad también de no ver solo la norma por la norma, sino que el Estado en general tiene que trabajar por un sistema que realmente proteja a las víctimas y a sus familias, porque creo que de eso nos hemos olvidado. El año pasado hemos cerrado con 145 feminicidios y en lo que va del año tenemos 24 hasta el 28 de febrero. ¿Cuánto se está haciendo por esas familias que quedaron, si en muchos de los casos, madres, jefas de familia? ¿Qué se está haciendo por esos niños y niñas? ¿Qué se está haciendo porque la sociedad que está cerca, es decir, los vecinos y las vecinas, aprendan que hay que denunciar la violencia?
Creo que es eso lo que nos falta hacer como país, más allá de derribar algunos patrones socioculturales que lo único que hacen es exacerbar y tolerar la violencia en nuestra sociedad. Falta accionar la ley. La ley está implementada, está dada, pero falta que se accione, es decir, que los operadores de justicia en su conjunto accionen la ley, es decir, que se traduzca en hechos, o sea, que vayamos a las consecuencias de la ley, ¿no? La aplicación, la, el proceso, el procedimiento de la norma en sus contenidos, es decir, que se ejecuten. ¿Cuántas víctimas en estos 2 años ya de pandemia, a comparación del 2020? Calandria, ¿cómo está midiendo esos indicadores? Mira, hay una problemática que a nosotros como institución nos preocupa muchísimo, que es el tema del embarazo adolescente por violación sexual. El año pasado nos escandalizamos cuando supimos que habían 11 menores de 10 años embarazadas en nuestro país. Este año, hasta febrero, tenemos 26 partos de niñas menores de 10 años. Solo hasta febrero. Si uno saca la cuenta, cuánto tiempo se inició el tema del confinamiento, que fue en marzo del año pasado, o sea, hace un año, ¿no? Porque mañana se cumpliría el año. Y si uno saca la cuenta y mira 9 meses atrás, que es el tema del embarazo de estas niñas, nos vamos a dar cuenta que en muchísimos de los casos, estas niñas se embarazaron más o menos entre marzo, abril y mayo del año pasado. ¿Dónde estaban esas niñas? En sus casas, con su agresor viviendo, y las violaron sistemáticamente y producto de eso quedaron embarazadas y por eso dieron a luz este año. Eso es un cuadro muy dramático y desde Calandria queremos alzar nuestra voz porque esta situación se ha visto así potenciada la N, donde decimos que Perú ha triplicado el número de mujeres o de niñas menores de 10 años que dieron a luz producto de una violación sexual. Triplicado. Si nosotros vemos la cifra del año pasado, solo estábamos en 5. Perdón, el año pasado estábamos en 5. De ahí subimos a 11 y ahora estamos en 26 partos. Solo hasta febrero. De aquí a diciembre, ¿cuántos serán? Esperemos que esa cifra baje, porque si uno cuenta los meses, seguramente o hasta abril deberíamos de estar parando esos indicadores o bajándolos para garantizar o para poder decir que esto no se dio en pandemia, ¿no? Sino cuando habíamos estado con medidas menos restrictivas. Lo otro que hay que tener en cuenta es que muchas de las mujeres en nuestro país han desaparecido. El año pasado tuvimos la cifra de más de 5.000 mujeres desaparecidas en todas las edades en nuestro país. Cuando uno revisa esas cifras, 3.835 fueron niñas y adolescentes desaparecidas. De ese gran número de más de 5.000, 34 de estas fueron víctimas de feminicidio. Si eso continúa así, este año, como les decía, hemos tenido 24 feminicidios hasta febrero, perdón. Esperamos de verdad que no se suba o se eleve ese número de mujeres producto de que hayan fallecido en nuestro país. El otro número que para nosotros nos parece bastante impactante es el número de violaciones sexuales, ¿no? 6.323 violaciones de las denunciadas en la Comisaría Nacional el año pasado. De estas fueron 1.181 madres por violación sexual. Y es importante precisar que en el caso de la línea 100, ¿no? En la línea del Ministerio de la Mujer, se registraron 6.323 casos. Y ese número de verdad es bastante bajo en relación a, preguntémonos, cuántas familias, cuántas personas denuncian situaciones de violencia sexual. Nos quedamos callados cuando el agresor está dentro de la casa. Y en otros casos no denunciamos porque no hay un servicio que nos atienda, que nos diga, te vamos a proteger, te vamos a brindar seguridad, vamos a sacar al agresor de tu casa, vamos a ir a garantizar tu integralidad física, psicológica y sexual. Eso no pasa en nuestro país, no hay un sistema de alerta temprana que podría
dar una protección integral a las víctimas y a sus familias. Por eso que esta cifra de 6.323 es muy probable que se triplique en nuestro país, porque hay muchas personas que no denuncian los casos de violencia. De otro lado, a nivel nacional, también la línea 100 recibió 5.516 casos a nivel nacional de violencia física. El 86% fueron mujeres, el 14% fueron varones, pero de ese 14%, el 11% fueron niños y adolescentes varones. El 3%, y eso es bien interesante tenerlo en cuenta, fueron adultos mayores, varones adultos mayores, que vivían básicamente en zonas periurbanas y rurales del país. Y eso nuevamente ponernos a pensar cuán vulnerable ha sido esta población adulta mayor, porque estaba con este tema de la pandemia y encima situaciones de violencia por X razones, pero es importante tenerlo en cuenta porque estas cifras nos hablan de una realidad que viven muchas familias de nuestro país. Qué dramática la prognosis que se nos viene, ¿eh? Y qué dramático no solo, o sea, todos los efectos colaterales, se han despuntado los indicadores. ¿Y ustedes en Calandia hay alguna propuesta, digamos, médica, psicológica, psiquiátrica? Es decir, necesitamos ser muy radicales en el tema de políticas médicas, políticas de atención psicopática, vamos a decirlo de alguna forma. No se ha nunca tocado estos puntos, no hay una política, no existe un plan de desarrollo psicosocial, no hay un plan Perú, sabiendo estos indicadores, sabiendo todas esta prognosis que se viene desarrollando y que cada año es más dramático, uno detrás del otro es más dramático, es más escalofriante. ¿Qué planeamiento podemos hacer? El Estado peruano cuenta con toda una línea de atención en salud mental. Y por eso a nivel nacional se cuentan con centros comunitarios de salud mental, que en el último año, más o menos en finales del 2019, establecieron una serie de centros de salud mental a nivel nacional y específicamente en Lima se ha incrementado el número de centros de salud mental comunitarios en nuestro país. Estos centros de salud mental comunitario también atienden casos de violencia, no solamente a las víctimas, sino también a agresores o posibles agresores. Desde otro lado, o sea, está bien esa estrategia, pero necesitamos ser mucho más fuertes y eficaces en trabajar toda una estrategia para derrumbar algunos patrones socioculturales que lamentablemente lo único que hace es culpar a la víctima, independientemente de que sea hombre o mujer, siempre se le culpa a la víctima, ¿no? Se le culpa a la víctima que se puso una falda corta o un gran escote y salió a la calle y se le culpa que por eso te violaron. Se le culpa a la niña o adolescente que fue violentada sexualmente porque seguramente provocó al tío, al papá o al padrastro. Se le culpa muchas veces a las mujeres de que las golpearon porque seguramente se le salió mal el arroz, ¿no es cierto? Entonces hay mucha culpa y hay que comenzar a trabajar eso con patrones socioculturales que realmente no se culpen a las mujeres ni a las víctimas en general. También es muy importante trabajar en bajar los niveles de tolerancia social de la violencia. En el estudio de entes que hizo INEI hace como 2 años, eso lo hicieron en abril del 2019, salía claramente que las personas entrevistadas en esa encuesta nacional decían que las mujeres, en el 27%, si mal no recuerdo más o menos, decía que las mujeres teníamos que poner pendiente nuestros sueños y nuestras metas, 46%, tener pendiente nuestras metas, nuestros sueños, para garantizar que, para priorizar el tema del cuidado de los hijos y la familia. De eso ha pasado cierto tiempo, pero también esas palabras las hemos escuchado en algunos candidatos a estas próximas elecciones del Congreso y del Poder Nacional. Esas expresiones de tolerancia de la violencia, de tolerancia de situaciones violentas que no solamente afectan a las mujeres, sino también a los varones y a los integrantes de las familias, es importante que la comencemos a bajar. De otro lado, también se tiene que comenzar a trabajar con los varones que son agresores
y los varones que tengan conductas agresoras. No solamente se trata de meter preso a los violadores y dejarlos ahí 30, 40 años, porque también el Instituto Nacional Penitenciario sacó un estudio de cómo estaban los agresores sexuales en las cárceles de nuestro país y cómo salían después de cumplir su condena. Y muchos de ellos no había un cambio en su pensamiento ni en nada. Entonces, yo creo que hay que comenzar a trabajar de mejor manera con estos agresores, porque tampoco se trata de volvernos más fuertes, porque lo hemos visto, ¿no? O sea, hace algunos años teníamos un código penal que no estaba la figura del feminicidio. Salió la figura del feminicidio y se agravaron las penas, 25 años para el agresor de feminicidio. ¿Hemos bajado indicadores? No. Hemos aumentado, porque hace 7 años nadie decía feminicidio, porque no era tipificado como tal. Entonces eso se volvió un agravante y ahora sí tenemos feminicidas en nuestro país, donde lamentablemente el año pasado hemos llegado casi a los 150 casos. El anteaño pasado no llegábamos ni a 120. En el 2018 eran 111, creo. Entonces hemos ido sumando más feminicidas. El tema de violencia sexual en nuestro país también nos deja grandes aprendizajes, ¿no? Porque muchos de estos agresores sexuales están sueltos en nuestro país. Y lamentablemente es así porque no hay un sistema de justicia adecuado para garantizar, sobre todo, situaciones de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, que es un público mayoritario en casos de violencia sexual. Necesitamos, por ejemplo, trabajar desde el otro lado para derogar, por ejemplo, hay una ley para la protección de la infancia frente a casos de violencia, ¿no? Particularmente en casos de violencia sexual en el ámbito de la educación. Necesitamos que esa ley se dé para garantizar, por ejemplo, que no haya violencia sexual en las escuelas. Se necesita, por ejemplo, incorporar las diversas modalidades de violencia en el Código Penal y en el Código Penal para garantizar que las penas sean mucho más efectivas, por ejemplo, ¿no? Y eso se podría trabajar incorporando de repente también a los operadores de justicia para que se enteren de cuáles son las consecuencias de esas diferentes modalidades de violencia en la vida de las personas. Aquí no hablamos solo de mujeres, sino de personas, ¿no? O sea, hay que modificar, por ejemplo, el plan integral de reparaciones, que se tiene que trabajar el tema de violencia sexual durante el conflicto armado, algo que también está pendiente, que es parte de nuestra historia reciente y que se tiene que modificar. O sea, hay un montón de normas y leyes que se tienen que ajustar a una realidad distinta, teniendo en cuenta también las carencias que hay en algunas zonas donde no hay una ruta de atención o un sistema de justicia de atención inmediata y oportuna, ¿no?, para las víctimas. Carol, y las regiones, ¿cómo marchan estas circunstancias en lo que va de este año? Sí, mira, Calandria trabaja en algunas zonas altoandinas y también en algunas zonas amazónicas de nuestro país. Yo personalmente he trabajado un tiempo en Amazonas y con comunidades Guampis y Aguajún. Y una de las cosas que yo aprendí de trabajar ahí es que si para muchos limeños o para muchas personas que vivimos en las ciudades es difícil acceder a un sistema de justicia oportuna e inmediata, para ellos ese sistema de justicia no existe. Para ellos lo que existe son sus costumbres, su cosmovisión, sus imaginarios, sus sentidos culturales y comunes que tienen todas las comunidades. Eso es lo que los alberga, los que los protege, ¿no? Sin embargo, en esa protección que tienen, también es importante precisar que hay muchas situaciones de discriminación y de atropello a los derechos. Y eso se ve en las cifras, ¿no? O sea, Iquitos, sin ir muy lejos, en Loreto, en muchas comunidades, más del 35% de las adolescentes menores de 14 años están embarazadas o ya han tenido un embarazo. Si uno mira a Amazonas y las comunidades indígenas de Condorcanqui, como las comunidades indígenas Guampis y Aguajún, ese porcentaje es más o menos entre el 20 y el 23%. O sea, es decir, de cada 10 hay 2 o 3 adolescentes menores de 11 años que quedan embarazadas. Si uno mira la selva central, es decir, Junín, ¿no? La selva de Junín,
Satipo, por ejemplo, y las comunidades indígenas que hay ahí, el número de madres adolescentes en esas comunidades sigue siendo alto en relación a otras zonas del mismo departamento, ¿no? Si comparas Huancayo con Satipo, muy probablemente que Satipo duplique el número de madres adolescentes. Y eso uno también lo ve, y Calandia hace un trabajo en Cusco y en Huancavelica, también con comunidades, y también ve el número de madres adolescentes que están en situación de pobreza en esas zonas altoandinas. Entonces, cuando se trabaja en las políticas públicas, las políticas culturales, no se tiene que trabajar desde Lima, se tiene que trabajar en cada una de las ciudades respetando su cultura, pero también garantizando los derechos de las personas y garantizando que no se discrimine a ninguna población, sobre todo las poblaciones vulnerables. Hay que comenzar a trabajar, no de mirando el ombligo para mirar el resto, sino hay que comenzar a focalizar esas zonas que tienen los indicadores de pobreza, de desigualdad, ¿no? De discriminación mucho más altos que otras zonas. Por ahí, de repente, podríamos encontrar algo que hemos partido como país, es darnos cuenta que el país no es Lima, y que tenemos que comenzar a trabajar políticas culturales, políticas sociales para cada uno de estos distintos territorios, pero que también son el país. Entonces, cuando comencemos a entender y a comprender que necesitamos darle mucho más mecanismos de protección y de acercar el Estado a estas comunidades, vamos a tener a poblaciones peruanas que se unen a todo un sistema de justicia para todos, que debería ser así, ¿no? Yo en algún momento tuve posibilidades, por ejemplo, de hablar con un líder indígena de una comunidad nativa en Amazonas que se llama Tutumberos, y él me decía, nosotros tenemos aquí nuestro sistema de justicia de administración indígena. Y este documento, que es como un reglamento que tienen en la comunidad, dice que los adolescentes menores de 18 años le pertenecen a sus padres. Por lo tanto, muchos adolescentes quedan embarazados porque como le pertenecen a sus padres, pueden tener relaciones sexuales con sus hijos. ¿Y cuál es el castigo si ese adolescente queda embarazado? Lo dejamos en el calabozo 2 días y le damos con la ortiga o le damos a tomar toe, que es una bebida para ellos. Y eso es un castigo para un padre que violenta de manera sistemática a sus hijos. Es lo único que tenemos. Eso es lo que tienen. Porque no conocen otro sistema de justicia que sea mucho más efectivo que ese. Y si es reiterativo, hay otro castigo adicional y en muchos de los casos los votan de la comunidad, que para ellos es peor que la cadena perpetua. Entonces, hay que comenzar a extender y a escuchar esas comunidades y ver qué soluciones le damos. Desde Calandia ayudamos, por ejemplo, a que ese reglamento interno de la comunidad se revise con nuevos ojos y se incorporen figuras como la violencia sexual, como la prevención de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, como por ejemplo la violencia dentro de la pareja y las penas se hagan más drásticas para que los varones entiendan y las mujeres entendamos que es necesario vivir sin violencia. Quería aprovechar este espacio para recordarnos a todos y todas que en abril tenemos un proceso electoral y que nunca nos olvidemos que necesitamos, así como necesitamos un sistema de justicia adecuado y oportuno, así como necesitamos una escuela que garantice que mi niña o mi niña no viva discriminación, así como necesitamos un sistema de salud eficiente que responda, por ejemplo, a pandemias como la del COVID, necesitamos también gobernantes idóneos, necesitamos gobernantes que puedan pensar en nosotros como ciudadanos y ciudadanas y que no pase, que no tengamos que pasar situaciones como estas. Entonces, creo que tanto los que están ahora en el Estado y en el gobierno y que están tomando decisiones, como los candidatos tienen que ser idóneos para conducir los destinos de nuestro país. No se trata de votar por el primero que está en las encuestas o por el que tiene el rostro más bonito o porque él se parece a como yo pienso. Se trata de pensar en todos y todas. Y ese pensar en todos y todas nos debería llevar a por lo menos saber cuál es la profesión, qué tanto trabajar en política pública o cuáles son las propuestas que tienen cada uno de los candidatos para poder votar efectivamente por el bien del país.
Entonces eso no nos olvidemos, porque después no vamos a estar lamentándonos que los indicadores subieron o que los mecanismos de prevención no se han hecho o que nos hemos quedado con la información de siglos atrás o que no se está haciendo nada por X o Y de tema. Entonces necesitamos hacerlo todos y todas y ponernos la camiseta bien puesta y darnos cuenta de gran oportunidad que tenemos en abril para cambiar, ojalá, y los vecinos del Perú, y podamos entrar realmente al Bicentenario con buen pie. Gracias a la licenciada Carol Ruiz Morán, experta en género. Ella es comunicadora social de la Asociación Calandria, que hemos estado haciendo este análisis importante, interesante en lo que va de este año y obviamente con los resultados del 2020 y con las prospecciones y los indicadores que no son nada alentadores, pero que hay que hablarlos para poder entonces abordarlos, ya que este 11 de abril vamos a elegir a nuevas autoridades. Es importante tener esta información para poder asumir una responsabilidad en las urnas. Quiero darle las gracias a mi productora general, la comunicadora Delia Reyes Sotarola, por el excelente trabajo que hace al frente del Canal Cultural del Perú y como productora general, por supuesto. Y a todos ustedes, amigos, gracias por acompañarnos, por brindarnos su preferencia. Nuevamente, dale like y comparte. Mira, estás compartiendo educación y cultura y así también aportamos al desarrollo de nuestro país. Nosotros nos vemos en una próxima edición de La Noticia Nacional, siempre por el Canal Cultural del Perú. Hija, corre al mercado por la fruta. No olvides la mascarilla y el alcohol. Ay, mamá, en la esquina están esos mañosos. Exageras, no los mires y ya. ¿Cómo pesan estas bolsas? Flaquita, ¿te ayudo? Qué rica estás y con esa ropita ajustadita. Chiquilla, nenita, como me gusta. ¿Ah? Aléjate, no te me acerques. ¿Qué te pasa? ¡Moto! Ven, yo te ayudo. Yo soy un hombre fuerte, ven. ¡Hey, ven! El acoso sexual callejero a adolescentes también es violencia. Nadie tiene el derecho de agredirte por tu forma de vestir. Si conoces algún caso, llama al 1810, línea gratuita del Ministerio de la Mujer. En el contexto de la pandemia, ellos atienden las 24 horas. Es un mensaje de Calandria, con el apoyo de EMA RTV y la Junta de Andalucía. Dejo el almuerzo listo. Lo calientas y sirves a tus hermanitas. Me voy a trabajar. Anda tranquila, mamá. No olvides la mascarilla y el alcohol. Gracias, hijita. Me voy rápido. Hoy pagan. Su boleta. Firme acá. Pero me falta dinero. Mi sueldo es el mismo de mis compañeros. Si hacemos lo mismo, trabajamos las mismas horas. Ese es el monto que figura en su boleta. Siguiente. La discriminación laboral constituye la violación de un derecho humano. Si promovemos igualdad en el salario, promovemos igualdad de género. La violencia económica contra las mujeres existe y debemos detenerla. Si conoces algún caso, llama a la línea 100 del Ministerio de la Mujer. Atienden las 24 horas. Es un mensaje de Calandria, con el apoyo de EMA RTV y la Junta de Andalucía.